la clase que es de hoy. Vamos a hablar, bueno, como saben, estamos viendo lo que es el libro del libro de Mormón, y se está hablando de cada capítulo durante cada semana y se sigue cronológicamente. Y esta semana se estudió con más detalle lo que sería Alma 23 al 29. Y lo que estaba pasando ahí eh, básicamente era el acontecimiento cuando había una conversión y un cambio en los que eran algunos personajes del pueblo lamanitas, ¿verdad? Y decidieron hacer varios cambios en su estilo de vida, en algunas decisiones, pero para comenzar en el tema, me gustaría que pudiéramos como conversar. A mí me gusta mucho que la gente participe, no sé cómo hacerlo muy bien por acá. Así que voy tal vez pidiendo como en orden de los que yo veo, que me comenten algunas cosas. Primero me gustaría comenzar que conversemos un poco acerca de lo que sería la palabra conversión, una palabra bastante conocida en la cultura de la iglesia y que se puede definir de muchas maneras. Entonces voy a pedirle a la hermana Ovalle si tal vez me podría comentar un poquito qué entiende ella por lo que es la conversión, y después a la familia Ramírez también. Si se puede decirme un poco qué es lo que entienden o qué sienten también con esa palabra. Eso igual puede ser otra pregunta. Sí, bueno, en la clase, en la asignación para esta semana, podemos ver que un pueblo que por muchos años eh, fue desobediente e inicuo pudo pasar por este proceso de la conversión. Y lo que por lo menos yo he reflexionado y hemos sido instruidos en los últimos años, que el proceso de la conversión es algo que es permanente y que cada uno de nosotros se tiene que esforzar por cumplir, por hacer, por trabajar en eso. Tenemos el conocimiento del Evangelio, lo aplicamos en nuestra vida, sentimos el deseo de seguir los mandamientos del Señor y de trabajar en su obra, pero el proceso de conversión es algo absolutamente personal e individual, en que cada uno de nosotros debe trabajar en él, en hacer cambios significativos en nuestra vida, en abandonar el pecado y esforzarnos por estar constantemente acercándonos a Dios. Como seres humanos es un proceso que nos cuesta porque somos hombres naturales, entonces se nos invita a que este proceso de conversión lo hagamos durante toda nuestra vida. Eso puedo decir yo, Sandrita. Perfecto, muchas gracias. Familia Ramírez. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, para nosotros las conversiones ha sido un cambio completo de nuestras vidas, de nuestra familia completa. Nosotros nos bautizamos todos juntos. Y la verdad es que viéndolo en retrospectiva del antes, de nuestra vida antes y después de conocer el Evangelio, la verdad que por lo menos para nosotros como familia ha sido una bendición súper grande en todos los aspectos. Y la verdad que hoy no, no vemos nuestra vida sin el Evangelio. De hecho, ayer estábamos haciendo la clase con la familia y hablamos con respecto a las generaciones. Justamente con respecto a la clase de hoy, hay una parte que habla sobre las generaciones, las posteridades y las promesas que se le hacían a, a las personas que escuchaban la palabra. Y nosotros creemos fielmente que así, que es verdad. Eh, nosotros estamos en este proceso de conversión, como hablaba Claudia, el hermano Valle, que es un proceso que dura toda la vida para nosotros. Pero como familia ha sido una de las bendiciones más grandes que hemos tenido en nuestra vida, poder conocer el Evangelio y poder estar en este proceso de conversión. Muchas gracias. Bueno, me gustó mucho que ambos pudieron compartir, bueno, y considero en dos palabras muy importantes, que sería lo que es el cambio, o sea, que la conversión es un cambio más significativo en nuestra vida, ¿cierto? No es algo que hacemos una sola vez,
sino es algo que se hace a lo largo de toda la vida y también requiere mucho tiempo. Bueno, a algunas personas tal vez puede ser algo mucho más instantáneo, otros puede ser más, como dije, que requiera como de más tiempo, pero la palabra clave ahí, como ambos dijeron, es que se produce un cambio, y siempre se dice, o al menos yo siempre a los jóvenes les digo que es un cambio de corazón, no es algo como de la boca para afuera, algo que uno dice, ok, voy a cambiar porque la gente me está mirando o porque en verdad me conviene ser bueno, sino un cambio ya del interior de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta que no es por conveniencia, no es porque suena bonito o porque es un cuento de hadas así como bien bonito, sino que es un cambio en el que nos damos cuenta que el Evangelio es algo real, que va a ser para nuestra salvación y tiene que haber un cambio de comportamientos, como de la esencia tal vez. Varias veces en la vida se habla un poco de esa diferencia, en que una cosa es como cambiar nuestra conducta o nuestra personalidad, no sé, pero el otro es como cambiar nuestra esencia, y cuando logramos cambiar como esa esencia y como alinearla con las enseñanzas que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros, ahí es cuando ese cambio es permanente. Como, bueno, no sé, todos hemos escuchado de los elementos, ¿cierto? Así como fuego, agua, hielo, todas esas cosas. Hay algunos elementos que permiten que vuelvan, ¿cierto? Que vuelvan que sean como medio flexibles y que si uno lo deforma, puede que vuelva a lo que era antes. Pero la conversión sería como ese elemento que una vez que es tocado y que es como manipulado de una forma como más significativa, fuerte, no sé, agresiva, queda así para siempre, o esa es la idea, que no haya un cambio, que no haya un retroceso. Y siempre me ha gustado como pensarlo así, que la conversión es algo que no debería como retroceder, si bien es normal que todos como seres humanos podamos como ir progresando y de repente sí, de repente no, como el círculo vicioso de la vida, no sé. Pero por lo general se debe ir moldeando. También me gusta pensar que nosotros somos como espadas, es algo que yo siempre digo, soy mucho como de metáforas de repente, porque así lo entiendo yo. Me gusta decir que todos nosotros somos como una espada. Una espada, antes de que sea formada, es como un metal, ¿cierto? Algo como bien nada, como bien feo, no sé. Alguien me corrige ahí si sabe como mejor cómo se hace una espada. Pero para que pueda llegar a ser algo bonito, útil, que corte y que cumpla su función, necesita pasar por varios procesos. Necesita ser pasada por fuego, calentada, golpeada también, lijada, muchas cosas. Y así es como nosotros necesitamos pasar por eso. Algunos procesos pueden ser un poco dolorosos, bastante yo creo. Otros pueden ser más llevaderos o que no nos damos cuenta, como decimos, es algo que se hace a medida del tiempo y que algunos pueden notarlo y otros no, pero al final se produce ese cambio que es significativo, que al final uno mira para atrás y ve que ya no es un metal feo o un metal así nomás, sino que ya comienza a ser algo funcional y bello. Y más adelante vamos a hablar un poco tal vez de qué seríamos, como con esa espada y en las manos de nuestro Padre Celestial. Pero básicamente es eso como lo que sería la conversión. Y en Alma se habla de algunas cosas que hicieron este pueblo para poder como tener una conversión. Y vamos a leer, si alguien me puede ayudar, si se ofrece, en leer Alma 32, no, perdón, 23, lo di vuelta, 23 del 6 al 7, solamente. Yo te leo. Ya, muchas gracias. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad, por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba,
milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Muchas gracias. Bueno, ahí se estaba hablando de la conversión, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron para demostrar que estaban haciendo un cambio? No sé si usted misma la quiere responder o alguien más quiere prender su micrófono y decir. ¿Qué fue lo que ellos demostraron para mostrar esa conversión? Yo te voy a responder, Sandrita. Bueno, la conversión, como bien tú dijiste, es un proceso interno y esta escritura nos demuestra que la conversión verdadera hace que las personas nunca más vuelvan, ¿no es cierto?, vuelvan a la maldad. Entonces, yo creo que el gran desafío de esta clase o que tenemos como vida es lograr una conversión verdadera, porque tenemos conversiones como parciales, conversiones más ligeras, ¿no es cierto? Porque dependiendo del principio uno se va convirtiendo, ¿ya? Pero hay que llegar a esa conversión completa, a esa conversión total, para que no volvamos a volver nunca más atrás. Eso. Muchas gracias. Y una señal de eso fue que ellos abandonaron las armas. Perfecto. Sandra, otra cosa que es importante que dice aquí, que ellos tuvieron primero, cuando ellos llegaron al conocimiento, primero tuvieron fe y luego llegaron al conocimiento de lo que el Señor quería, entonces decidieron, algunas de las cosas que hicieron, abandonar las armas, pero también convertirse en un pueblo justo. Y yo creo que el concepto de justicia y de hacer el bien, como decía el hermano Pardo recién, es algo que nace de la convicción personal y tal vez de una pregunta que uno debiera hacerse: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar frente a esta situación? Y eso es imbatible, cuando tú te puedes tener muchas ganas de hacer algo, porque lo deseabas, porque se lo tenías prometido a alguien, etc. Pero cuando llega el momento, si te haces esa pregunta, invariablemente tú sabes cuál es la decisión correcta. Y querer ser un pueblo justo es querer hacer las cosas que el Señor quiere. Entonces, es un proceso que va a la mente y al corazón. Pero ellos primero tuvieron que tener el conocimiento de esto, aprender lo que el Señor quería. Y otra cosa importante, Sandrita, perdón. Sí, perdón. La hermana Martínez primero, que la escuché bien. Otra cosa importante también es que la conversión lleva a la acción. O sea, yo no puedo decir que estoy convertida si no hago algo para demostrar mi conversión, como lo hicieron en este caso el abandonar las armas. O sea, hubo una acción. La conversión lleva a un cambio a hacer actos que digan que en verdad yo estoy convertida. ¿No? Eso. Muchas gracias. ¿Quién era la otra voz? ¿Sí? Hermana Sandra. Sí. Con respecto a aquí en el versículo 6, dice que ellos abandonaron sus armas, pero tiene un apellido. Dice, abandonaron las armas de su rebelión. Yo creo que la conversión de una persona tiene que ver justamente con eso, con renunciar a muchas de las cosas de nuestro corazón. Porque no solamente las armas físicamente, sino que las armas de la rebelión que uno puede tener son la envidia, el no querer perdonar, el seguir con nuestras tradiciones, a lo mejor que venimos de nuestros antepasados. Entonces, es una lucha interna, espiritual, que tiene que producirse en la persona para que se produzca el cambio de verdad. Y abandonar las armas de la rebelión, no solamente las armas físicas, la espada o lo que quiera que sea que tuvieran, sino que ellos tuvieron que hacer un cambio en su corazón de que su espíritu pudiera recibir realmente el Evangelio como los misioneros estos, ¿cierto?, tan poderosos. Dice que la Escritura que obraba milagros en ellos y eso fue lo que hizo cambiar su corazón. Entonces, para mí, el abandonar las armas de la rebelión no solamente tiene que ver con algo físico, sino con algo espiritual, de abandonar el yo anterior y tomar una nueva persona, con el cambio que se produce en el tiempo, porque esto no es algo inmediato, se produce en el tiempo. Muchas gracias. Eso, ¿no? ¿Alguien más le gustaría decir algo?
Bueno, entonces, bueno, todos le achuntaron perfecto a lo que quería llegar. Rescatando un poco y sintetizando un poco lo que dijeron, claro, básicamente necesitamos primero tener un conocimiento, ¿cierto? Una fe, una convicción de las cosas que creemos, que sabemos, y eso genera una causa y efecto, ¿cierto? Cuando tenemos como un motivo por el cual hacer las cosas, las entendemos, las interiorizamos en nuestro corazón y en nuestra mente, eso genera un cambio a nivel interno, a nivel personal. Y ahí es cuando, como el hermano decía, no es algo tan físico en un comienzo, pero sí después a veces, depende de lo que estamos abandonando, que es independiente de cada uno de nosotros, siempre dejamos todo lo que no nos acerque a la presencia de nuestro Padre Celestial, se va después demostrando en los hechos, como dice en la Escritura, por sus frutos los conoceréis. En un comienzo siempre va a ser algo tan personal que tal vez no se fije o la gente no lo note, pero uno sí lo va a sentir, sí se va a dar cuenta. Pero después, automáticamente o inconscientemente, siempre se va a notar también como en lo físico, se podría decir, en la vida real. En este caso, ellos lo demostraron ahí decía, por un tema de las armas, pero era más allá de estas cosas físicas, sino de abandonar literal lo que les impedía progresar, abandonar eso que tal vez les recordaba o les hacía como, porque igual era como un simbolismo más que nada. Tal vez lo podrían haber dejado por ahí nomás, pero ellos quisieron enterrarlo, quisieron hacerlo más significativo, y así hicieron como esa como promesa de hacer un cambio real, interior, pero también demostrando a otras personas, creo yo, o ya es como cosa mía, que cuando uno igual demuestra a otras personas, a su familia o a sí mismo, lo que uno está haciendo, como que hay un doble compromiso, ya no queda solo en la mente, sino queda como plasmado en la realidad, fuera de nosotros. Y eso al menos a mí me ha funcionado bastante en algunas cosas cuando quiero cambiar o quiero mejorar. Siempre dicen como hay que ponerlo, hay que escribirlo, o tal vez contárselo a alguien, a una amiga, a un familiar, no sé, que queremos como generar un cambio en nuestra vida, porque eso ya hace que se vuelva real y que tal vez no nos echemos para atrás en querer ser mejores personas. Y sí, eso como nosotros como miembros de la iglesia creemos en lo que es el cambio. Tal vez es fácil decirlo porque hablamos mucho de la palabra conversión y la gran mayoría, todos, deberíamos ser o estamos pasando por un proceso de conversión personal, pero también como en la práctica, creer en el cambio tal vez hacia de otras personas o el personal es un ejercicio que también se tiene que hacer toda la vida. Creer que sí somos capaces de cambiar, que sí podemos dejar como, no sé, nuestras mañas o nuestro lado humano y como terrenal, porque independiente tal vez de la edad que tengamos, de la madurez que tengamos, de los años de experiencia, el Evangelio, como dijeron, es un constante cambio de toda la vida. Pero creer que somos capaces de ese cambio, ese es como otro tema. Me gusta ver que se puede aplicar la fe en este principio, en que el cambio es algo que debemos confiar en nosotros, pero también en otros. Puede que para nosotros mismos sea más difícil como creer en eso, porque, no sé, a veces podemos ser muy autocríticos, entendemos más cuáles son las cosas que nos son difíciles, cuáles son más fáciles, y a veces podemos como tirarnos más para abajo solos, o al revés, como creemos que estamos súper bien y al momento de tener que arrepentirse no encontramos nada que arrepentirnos, cuando en verdad puede haber algo más pequeño aunque sea, pero hacer el ejercicio de pensar en que siempre se puede avanzar aunque sea un poquitito, es súper bueno. Y creo que también es importante mencionar en creer en el cambio hacia otras personas. Es súper fácil a veces recordar si alguien se equivocó, bueno, esto pasa más en los adolescentes, yo aquí adolescente todavía,
fácil como recordar, no sé, las cosas que otras personas hacen y los chismes, pero como miembros de la iglesia o cristianos también, todas las personas, confiar en que la gente puede equivocarse, pero también puede cambiar, puede mejorar, también es un muy bonito ejercicio en el que aprendemos a confiar. Y algo que me di cuenta leyendo la escritura de esta semana es que, bueno, siempre en la parte de arriba de las descripciones de los capítulos, dice como un rango de años, así como de tal año a tal año aprox. Y te cuento una historia ahí como bien resumida, pero de varios años. Y sentí y pensé que el tiempo en eso era tan relativo, tan variado, de 10, 15 años o más, que puede que los lamanitas, que eran conocidos, populares por el estándar de rebeldes, se hayan demorado muchísimo. Y es válido, o sea, por algo también como estaban pasando por el plan de salvación al igual que nosotros. Y tener como paciencia y probar como esa paciencia tanto personal como hacia nosotros, creo que es algo súper bueno en nuestra conversión y la de las otras personas. Y eso, quería como agregar a esa parte. Y para avanzar, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, me gusta como ir tanteando cada rato. ¿Todo bien? Ya. Un poco más adelante en estos capítulos se habla acerca de lo que el Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo y los convenios que nosotros hacemos nos brindan gozo. Y me gusta mucho esa palabra, creo que también es una palabra bastante usada y popular en la iglesia. Pero también como explicar la palabra gozo es un poco complejo. Así que ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de antes. Ahí, a ver, la hermana... las misioneras, aprovechando que están ahí. Si nos podrían compartir un poco qué entienden ustedes por la palabra gozo, o qué se les viene a la mente, o qué sienten con esa palabra. Personalmente pienso que el gozo llega a ser mayor que la felicidad, porque la felicidad a veces se encuentra por algunos momentos o en cosas específicas que encontramos, pero siento que el gozo es algo más pleno y duradero, es algo que se puede llevar en todo momento con respecto a las cosas que aprendemos, con las cosas que vivimos, podemos sentir gozo y también puede ser no solamente por nosotros, sino por otras personas, por las cosas que viven otras personas, cuando sentimos el gozo de ver que otras personas se están convirtiendo o de ver cómo las familias crecen. Esas son cosas que son eternas en realidad. Y creo que podemos describir quizás el gozo más que como algo momentáneo, algo más eterno. Cuando hablamos para mí de gozo es como el saber de que nosotros hemos cumplido realmente, que hemos sido obedientes. Entonces recibimos como esa sensación, por así decirlo, y como decía mi compañera, esa felicidad, que no es una felicidad momentánea, es esa felicidad eterna de saber de que por haber obedecido vamos a poder estar nuevamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, y realmente eso es lo que nos da el gozo, ese conocimiento de saber de que por nuestra obediencia tendremos bendición. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, como ellas muy bien dijeron, es diferente decir felicidad a gozo. La felicidad puede ser cosas que se consideran como sinónimos. Aún así, el gozo es algo ya más duradero. Cuando estaba como buscando un poco como qué se define de esa palabra, también se habla que el gozo igual es algo como difícil de explicar, algo que como es muy tal vez como personal, y que se desea que otras personas puedan sentir lo mismo. Como decían las hermanas, es una felicidad tanto como personal, pero también se destaca mucho por ser una felicidad hacia otras personas, hacia el entorno, a las cosas que se viven, pero que se desea como con mucho énfasis y emoción
que otras personas puedan experimentar lo mismo. Es súper no sé, lindo, increíble pensar de que nosotros siempre como seres humanos, cuando estamos felices, cuando algo nos provoca, claro, estar alegres, cómodos, conformes, queremos compartirlo con otras personas. No sé si les ha pasado, y si se sienten identificados, que cuando les pasa algo como bueno en el día o sienten que hicieron un logro, le quieren contar a alguien que quiere mucho, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Yo tengo la costumbre de al menos cuando me pasa algo, como le cuento al tiro a mi mamá. Y así, como siempre el querer compartir esa felicidad es como algo instantáneo. La felicidad sí se puede vivir por un rato, pero el gozo es algo que nos provoca no solo quedarlo o dejarlo como aquí adentro, como expresarlo hacia otras personas. Y bueno, algo que me gustó bastante en la lectura de esta semana es que estaban, yo soy súper mala para los personajes, pero estaban ahí como conversando. Y en Alma 26, si podemos como todos juntos ir hacia ese capítulo. Alma 26, voy a buscarlo también. 26, vamos a leer como para contextualizar también a lo que voy, del 10 al 14. Tal vez si la familia Budini me puede ayudar con la lectura. Del día al 14. 26:10. Y aconteció que cuando Amón hubo dicho estas palabras, le reprendió a su hermano Aarón, diciendo: Amón, temo que tu gozo te conduzca a la jactancia. Pero Amón le dijo: no me jacto de mi propia fuerza ni mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil, por cuanto no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, y aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. He aquí, a cuantos miles de nuestros hermanos ha liberado él de las tormentas del infierno y se sienten movidos a cantar del amor redentor. Y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Sí, tenemos razón para alabarlo para siempre, porque es el más alto Dios y ha soltado a nuestros hermanos de las cadenas del infierno. Entonces, en un comienzo, ¿cierto? Estaba ahí Amón como súper feliz, ¿cierto? Súper gozoso, contento de lo que estaba pasando porque se habían convertido, estaba como todo maravilloso, y bueno, al menos a mí me tocó un poco de risa esta parte, perdón, que le dice así como, oye, como no te jactes de tu, no sé, de tu logro, no te creas así como que hiciste todo, y ahí él deja como súper en claro de que esa felicidad que él estaba teniendo no era como por un logro personal o no era no sé, por presumir ni nada, sino porque en verdad estaba como súper contento de lo que estaba aconteciendo y porque al final estaba muy agradecido y como ahí dice gloriado de lo que nuestro Padre Celestial había hecho a través de ellos. Me gusta que claro, que dice, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Esa es una frase como súper potente en la que reconoce que sí, como todo eso fue un milagro, llevó de esfuerzo, pero que ese esfuerzo se agradece y es todo como a través de nuestro Padre Celestial. Como el poder llegar a reconocer que Él al final es quien obra milagros en nuestras vidas y en la vida de otras personas, es algo como súper bueno, súper bonito, en la que también es bueno como gozarlo. Me pasó que cuando estaba aprendiendo más de este capítulo, pensé mucho en que a veces no se puede pasar de que hablar constantemente
la iglesia o de la felicidad que nos trae el conocer y el vivir el Evangelio. A veces con algunas personas puede ser un poco complejo, puede darnos tal vez, quién sabe, un poco de vergüenza, no queremos incomodar, o tampoco queremos sonar como presumidos, así como, oh, es que me pasó esto, mi Padre Celestial me bendijo tanto, no sé, no queremos tal vez caer mal a otros, pero me encanta el mensaje que deja acá de poder como hacerlo sin vergüenza, tal vez como no preocuparse de qué es lo que ese mensaje está entregando, sino dejar en claro de que esa alegría, esa felicidad de vivir y compartir lo que nosotros tenemos, que es preciado, nos trae una felicidad muy duradera, nos trae una felicidad verdadera que instantáneamente deseamos transmitírselo a otras personas y no dejarlo solo para nosotros. Entonces llega a ser como cuando un niño quiere compartir algo a sus padres y no lo puede evitar. Creo que ese es el sentimiento que todos deberíamos llegar a tener al momento de hablar, de vivir del Evangelio, de compartirlo con otras personas, aunque parezcamos, quién sabe, como un poco fanáticos, como, ¿qué importa? Si al final somos fans de esto, somos representantes de Jesucristo y debemos estar como con el estandarte ahí bien puesto y seguros al respecto. No sé si a alguien le gustaría comentar algo con respecto a eso, o tal vez alguna experiencia de ese gozo que el Evangelio le ha podido traer. ¿Sí? Ya, hermana, bueno, con respecto a Amón, él estaba en un estado de constante felicidad, ¿cierto? Y eso le causaba extrañeza a Aarón y decía, oye, cuidado, no te vas a poner orgulloso, qué sé yo, pero en el estudio de las Escrituras, para abordar un poquito más lo que es el gozo, dice que esta es una condición de gran felicidad, que es el resultado de vivir con rectitud. Y dice que la finalidad de la vida terrenal es que todos tengan gozo. Y el gozo pleno se recibe solamente por medio de Jesucristo. Y ese es el gozo que sentía Amón. Pues él vivía siempre, ¿cierto? Todo lo que él hacía era para agradar a Dios. Entonces esa era la condición de felicidad que él tenía. Y es la que aspiramos, creo todos, de vivir en un estado de constante felicidad, independientemente de las cosas que puedan ocurrir. Pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces, aun cuando tengamos a lo mejor sufrimiento o desilusiones, si tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces estamos en un estado de constante felicidad y ese es el gozo al cual debemos. Muchas gracias. Sí, me gustó que ahí pudo como recalcar también lo que es la rectitud, porque al final la felicidad viene por medio de la rectitud que nosotros podemos tener. Sabemos, o nosotros como miembros de la iglesia sabemos que la felicidad viene por medio de cumplir con los mandamientos del Señor. Y no funciona al revés, aunque tratemos de verle así como por otro lado y que podría funcionar de otra forma o de la forma de Satanás. No funciona así, independiente, y ahí viene como la diferencia que mencionamos en un principio, que el gozo es algo ya duradero que no se quita así como así. Y ya para avanzar, algo que también les provocaba mucha felicidad y mucho gozo, que se menciona también en ese mismo capítulo, es una escritura muy, muy clave en esta parte, y se encuentra en el versículo 3. A ver, aquí le puedo pedir. Algunos nombres como que se han cambiado, entonces no sé. ¿Se lo leo, hermana? Hermano Díaz. ¿Sí? ¿Se lo leo? El número 3, por favor. ¿No? Sí, dice, el versículo 3. Dice, he aquí, respondo por vosotros, porque nuestros hermanos, los lamanitas, se hallaban en la oscuridad
sí aún en el más tenebroso abismo. Mas he aquí, cuántos de ellos han sido guiados a ver la luz, maravillosa luz de Dios. Esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Entonces, aquí, bueno, es una escritura a veces bastante conocida y habla acerca de una clave que es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Es una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, por lo que voy a hacer como un ejercicio ahora. ¿Ustedes qué entienden por lo que es un instrumento? Tal vez se les viene una herramienta, un instrumento musical. Si alguien querría decir así como nomás, ¿qué se les viene por la palabra instrumento? ¿Puedo hablar, hermana? Por favor. Dice realmente, por ejemplo, un instrumento cualquiera de música, mientras, un arpa, por ejemplo, mientras el arpa y las cuerdas estén de acuerdo acorde en coordinación, va a sonar una melodía hermosa. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, ser instrumentos de Dios. Saber que cada uno de nosotros ponemos nuestra parte, el alma, la transmisión del mensaje a las personas que no conocen el Evangelio, llegarán a entender y a sentir en su corazón de que esa armonía y esa coordinación que está en cada uno de nosotros a través del sacerdocio, del poder que Dios nos ha conferido, vamos a transmitir a nuestros hermanos que aún no conocen el Evangelio, recibirán en su corazón el amor de Dios y se allegarán cada día más al Señor. Esa sería mi... Perfecto, muchas gracias. Ok. Ahí le dio también en el clavo. Yo cuando pienso en instrumentos, bueno, yo trato de tocar guitarra, no lo hago como hace mucho, pero como decía el hermano, un instrumento tiene que estar como bien afinado, necesitamos tenerlo como cuidado, saber usarlo también, porque si yo llego y toco un instrumento y suena mal, creo que va a ser un poco desagradable que yo esté tocando la guitarra y no sepa tocar, ¿cierto? Como tal vez nadie me va a decir nada, pero no va a ser lo mismo al final, no va a ser, las personas no van a poder sentir lo mismo. Así como, bueno, cada instrumento suena diferente, tiene su propia melodía, si tocamos, no sé, en un piano una sola tecla, llega un pequeño mensaje, sentimos algo, bien, ¿cierto? Ya si tocamos varias teclas, se puede sentir un ritmo, una melodía, pero también hay muchas formas de tocarlo. Hay muchos estilos de música, ¿cierto? No voy a preguntar cuál le gusta a cada uno, pero nos puede gustar, no sé, el pop, nos puede gustar la música ya más romántica, el coro del tabernáculo, tal vez la música más movida, más bailable. Y a cada persona le llega de una forma diferente. Tal vez a mí me puede gustar mucho el pop y a otra persona no. Pero lo bonito de esto, o a lo que quiero llegar, es que nuestro Padre Celestial nos conoce tanto y Él sabe cuál es la melodía perfecta que hace que llegue a nuestro corazón. Pero por lo mismo necesitamos como estar preparados o bien afinados para poder tocar esa melodía hacia otras personas y que Él pueda usarnos correctamente. Si estamos como decía el hermano, no estamos afinados, no estamos como menos coordinados con lo que nuestro Padre Celestial quiere tocar en esa melodía, no va a sonar bien, no va a llegar al corazón de las personas, no va a impactar tal vez de una forma significativa, y al final no va a pasar este efecto cadena de lo que estábamos hablando anteriormente, de que se pueda producir ese gozo, ese cambio de corazón, esa conversión. Entonces, ser un instrumento en las manos del Señor
si bien suena bonito, es una gran responsabilidad en la que necesitamos nutrirnos de la buena palabra, de desarrollar la fe, ir puliéndonos, y volviendo ahí un poco al ejemplo que hice en un principio de la espada, si bien no es un instrumento, pero sí es como una herramienta, no sé. Si es utilizado de buena forma, cumple su función, al final trae un beneficio, trae un fruto, una consecuencia que va a ser duradera y que va a impactar en nuestra vida y en la vida de otras personas. Eso, como me gusta ver que nuestro Padre Celestial es esa, quién sabe cómo llegar al corazón de cada uno de nosotros. Todos somos diferentes y eso hace que todos seamos como maravillosos y únicos, pero también debe ser bien complejo como hacer que el mensaje del Evangelio y de esta conversión pueda llegar a todos, pero también se necesita de todos, algo que a mí siempre me enseñaron o aprendí mucho en la misión. Yo al principio en la misión como que trataba de no sé, ser como perfecta. Yo veía que todas las misioneras eran como iguales, los que me conocen y me ven desde chica en el barrio han visto que yo igual soy un poco diferente, me gusta teñirme el pelo, parezco como ser media loca, pero no lo soy. Entonces, al principio era como un poco raro para mí, yo quería ser como igual a todas, pero después me di cuenta que se necesita como esa variedad de personas, de que todos seamos como diferentes, porque si llegamos a todos los hijos de nuestro Padre Celestial, de poder ayudarlos. Cuando me di cuenta que yo podía ser yo y compartir como yo entendía el Evangelio, ahí fue cuando me empezó a ir mejor, ahí fue cuando pude llegar a más personas y mostrarle a mi familia que había un fruto, que sí estaba siendo un instrumento como afinado. Obviamente tenía que cambiar y ser pulida y ser como esa misionera que quería ser. Pero fui ese instrumento que yo era, no estaba simulando ser, no sé, un ukelele cuando yo era una guitarra, no sé si se entiende lo que voy, pero bueno. Así que eso, creo que tomar como esa responsabilidad de vivir el Evangelio a la forma en la que la estamos aplicando en nuestra vida y sobre todo llevarla hacia otras personas es lo que siempre nos va a traer más felicidad, gozo y una conversión verdadera y duradera. Como decía en un momento, cuando logramos como transmitir esos cambios que queremos hacer en nuestra vida hacia otros, se logra un compromiso mayor. Pero más que expresarlo o hacernos como que se lo mostramos a otras personas, es hacer ese compromiso con nuestro Padre Celestial, por medio de la oración, por medio de conversaciones con Él, quien sabe y conoce nuestras intenciones, pero también le gusta escucharlo de nosotros, no solamente como leernos la mente o saber como lo que pensamos, sino conversarlo con Él, decirle qué es lo que queremos mejorar, cambiar y también ofrecernos como su instrumento. Incluso pedirle ayuda y decirle cómo lo hago. Y, bueno, ya no sé cuánto rato me queda. Hay una escritura que bueno, el manual se sugería y me gusta mucho, y la vamos a leer también porque me gusta que la gente lea. Yo no leo, pero la gente sí. Es que es en Doctrinas y Convenios. Doctrina y Convenios, el capítulo 4, que bueno, también es súper conocido y habla acerca de muchos atributos que nosotros como personas podríamos desarrollar y tener para lograr ser un instrumento como apto, podría decir, un buen instrumento de las manos de nuestro Padre Celestial. Así que es bien cortito y creo que lo podemos leer todo.
Son 7 versículos solamente. Entonces, tal vez si una familia quiere leerla como en conjunto. ¿La leo? Ya, por favor, gracias, hermano. ¿Yo? Ya. ¿Qué versículo dijiste? ¿Qué versículo? Es del capítulo 4, serían todas, pero si quiere podemos que Ya, usted sí, lea porque chiquitita, es sobre la obra misional. He aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega. Y he aquí, en voz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califica para la obra. Tener presente la fe, la virtud, el reconocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Amén. Bueno, antes a mí me pasaba de que yo leía todos estos versículos y decía, chuta, son muchas cosas. Pero después, claramente hay que ir como paso a paso, ¿cierto? Entonces, usted misma, hermana, que leyó, ¿cuál es la parte que tal vez le gusta más o le llama la atención en cuanto a estos versículos? Bueno, en realidad todos, porque para ser un misionero y para servir a Dios, en realidad uno debería aprenderse la memoria, pero me encanta cuando dice que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza. Eso significa con todo nuestro ser. Si llevamos la camiseta de Jesucristo, debemos tratar de seguir su ejemplo con todo nuestro corazón, porque son los sentimientos, alma o el espíritu, nuestra mente, nuestra intelectualidad, y la fuerza, todo nuestro poder que tenemos. Perfecto, así mismo, como literal es seguirlo con todo lo que tenemos, no solamente con, como usted decía, como con los sentimientos, sino también con la mente, o sea, como la forma en que pensamos. Si bien puede ser difícil como adivinar o saber como todo lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros, las Escrituras son una excelente guía y el Espíritu Santo también, para poder seguirlo, ayudarlo y adorarlo de la forma que corresponde con todos esos elementos, ¿cierto? Alma, mente y fuerza. Y después, claro, se nombran varias cosas como lo que es la fe, la caridad, la esperanza, el amor, y mirar, dice, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Poder concentrarnos en que esta vida, si bien tiene muchas cosas, debemos tener la mira puesta únicamente en su gloria. Y aquí, como dice, y se sabe que es de la obra misional, su gloria involucra en lo que es también cumplir su misión, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, como, bueno, eso básicamente me gusta mucho estas escrituras y constantemente como que trato de recordarlas porque sintetiza como todo muy bien. Si bien no somos perfectos o falta harto tal vez para hacerlo, ir considerando como poco a poco cada uno de esos atributos y aplicarlos en nuestra vida para llegar a tener como una conversión más duradera. Es un buen ejercicio que me gustaría como dejarlos a todos invitados, de poder como analizar estas escrituras, de ver qué cosa se puede desarrollar para así, como decía, ser un buen instrumento en las manos de nuestro Padre Celestial, porque eso es lo que Él espera de nosotros, que podamos tener cada una de esos atributos y ponerlos a la disposición de Él. Si bien ahora en este contexto mundial que estamos viviendo, estamos en nuestras casas, es difícil compartir con otras personas y sobre todo tal vez compartir el Evangelio o la felicidad
que trae el Evangelio, y puede ser incluso a veces un poco difícil ver qué cosas buenas nos están rodeando, pero algo que el Espíritu Santo y este Evangelio siempre ayuda mucho es poder ver las cosas positivas, poder ver que a pesar de que puede estar todo un poco extraño, aún así se puede agradecer de que tal vez estamos viviendo ciertas cosas o no estamos viviendo ciertas cosas que tal vez esperábamos vivir, pero quién sabe qué era lo que tenía que pasar, y qué bueno que está haciendo así. Hacer ese ejercicio de ser agradecido incluso con las cosas malas que nos pasan, como nos permite mantenernos siempre con el gozo de la felicidad que está este Evangelio. No es fácil, obviamente, y creo yo que el día de mañana, cuando toda esta pandemia pase y volvamos a la capilla, van a haber más problemas, obviamente, porque así es la vida, si no, no estaríamos aquí y el plan ya se lo ha acabado hace rato. Así que siempre va a ser un ciclo constante en el que vamos a tener que ir adaptándonos e ir cambiando. Si nosotros no cambiamos, si nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort y estamos bien con nuestro estilo de vida, nuestro Padre Celestial se va a encargar de sacarnos de nuestra zona de confort. Así Hermana, que creo yo, en mi opinión, que es mejor movernos solitos. hermana, ¿Sí? ¿puedo leerle 2 versículos que me encantaron a mí en esto que hemos leído? Sí, Con por favor. respecto a, dice el primer versículo, he aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Y yo lo relaciono en cada uno de nosotros. El hecho de habernos bautizado crea en nosotros un cambio fundamental. Y del segundo dice, por tanto, vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que lo sirváis con todo vuestro corazón, alma y mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en los últimos días. También relaciones de que una vez que le hemos bautizado, ¿cierto? Y que lo hemos enmarcado en esta obra, poner nuestro corazón, nuestra mente al servicio de Dios. Quizás para muchos no lo van a entender, pero sí el mensaje para cada uno de nosotros es llenarnos de esa luz para que aquellos que aún no conocen, más aún en estos tiempos que están tan difíciles, que ellos puedan captar esa luz y llegar a sus corazones para que se alleguen y encuentren su salvación. Esa sería mi opinión con respecto a estos 2 versículos de esta escritura. Muchas gracias. Muy bueno, muy buen comentario. Y bueno, así vamos ya terminando lo que sería la clase. En verdad, muchas gracias a todos los que participaron y pudieron de alguna forma comentar también todo lo que son estos capítulos. Y bueno, básicamente terminar con mi testimonio de que yo sé que estas cosas son verdaderas, ¿verdad? Que, como decía al final, nuestro Padre Celestial como se va a encargar de ayudarnos a siempre progresar, queramos o no. Así que él va a estar ahí encargado de que cambiemos y de que seamos más semejantes a Jesucristo y podamos volver a su presencia. Y yo sé que el libro de Mormón es verdadero y que cada una de estas enseñanzas tienen unos mensajes súper especiales y importantes para nuestra vida, independiente de que sean historias, como siempre dicen, súper antiguas o de alguna época, no sé, que tal vez no calza con nuestra vida. Siempre al volverlas a leer hay algo nuevo que aprender y que aplica perfectamente en nuestra vida, porque al final son historias de personas que vivieron y que vivieron cada una de las etapas al igual que nosotros, solo que en otra época. Entonces, eso, como sé que todo esto es verdadero y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.